Perfecto. Bueno, buenas tardes. Yo soy Máximo Rizzo. Estoy haciendo el doctorado bajo la dirección de Ricardo de Pine en el Departamento de Física, Ciencias Exactas y Naturales en la UBA, dentro de lo que es el grupo de electromagnetismo aplicado. Principalmente yo trabajo en scattering, superficies recubiertas de grafeno, y el grupo trabaja en ese tipo de cosas, metamateriales, plasmónica, bueno, etc. Entonces, bueno, la charla de hoy, la idea mía es hablar de función de Green, complementando un poco algunas cosas que vimos en clase, como si fuera una clase más, digamos, o más. Y bueno, sin más pausa, vayamos y empecemos entonces por una pequeña pre-intro, ¿está bien? Rápidamente, para refrescar qué es la función de Green, digamos que dado un operador diferencial lineal, L, y una función f, de R, puede ser R3, R2, o pueden ser más variables. La función de Green es una solución a una ecuación inhomogénea, donde la inhomogeneidad es una delta, una homogeneidad puntual, y si existe solución de esa ecuación, entonces la solución phi de la siguiente ecuación, donde está el mismo operador, y una función f puesta a modo de inhomogeneidad, entonces la solución de eso viene dada por la integral de f metida en una integral con la función. Eso es, así muy grosso modo, forma genérica, a que se llama función de Green. Entonces, a modo de introducción, vayamos a ver la función de Green desde un aspecto, una visión más clásica. Esto va a servir, digamos, como complemento, si quieren, a lo que fue la clase 18, y es la parte final, digamos, del capítulo 1 del libro de Hawi-Koch. Si recuerdan, ahí estábamos viendo la ecuación del oscilador amortiguado para un modelo de momento dipolar. Eso es lo que vimos en la clase, y bueno, trabajamos bastante con eso. Entonces acá nos armamos la misma ecuación, pero cambiando la inhomogeneidad por una delta, ¿está bien? Una especie de fuente puntual, y la solución de esa ecuación es la función de Green. Por definición, la solución de esto es la función de Green, bueno, para ese operador. Así que, bueno, el truco, las cuentas son más o menos las que fuimos haciendo en clase. O sea, por ejemplo, multiplicamos ambos miembros por exponencial, bueno, y luego integramos. Hago una observación de que como la inhomogeneidad depende de la diferencia de los tiempos, o sea, no de los dos tiempos así, independientemente, la función de Green va a ser lo mismo, y a partir de ahora, por una cuestión de comodidad de notación, lo llamaremos tau, esa diferencia, y entonces nos queda dicha la ecuación que está ahí, integral. ¿Está bien? Asumiendo, bueno, reemplazando la función de Green por su desarrollo, por su transformada de Fourier, tenemos en la integral, ¿está bien? Podemos ahí aplicar los operadores diferenciales a la exponencial que queda. Por otro lado, en el término de la derecha me queda la integral de la delta. Eso simplemente es la exponencial esa evaluada en tau igual 0, así que queda 1. Y del lado de la izquierda, dentro de la integral, queda, bueno, la aplicación de los operadores diferenciales. ¿Está bien? Con lo cual, copio acá la ecuación. eh, la integral, fíjense que es en tau, todo lo que está entre paréntesis sale todo de la integral. Lo que queda es 2pi por la delta. ¿Bien? La integral esa. Por lo tanto, finalmente, bueno, esa delta obviamente mata la sumatoria, solo queda en omega, y ahí tenemos una expresión donde despejamos fácilmente la función de Green, su transformada, digamos, en omega, o sea, dependiendo de omega. Esto hago, bueno, para nada, simplemente despejamos. Se puede reescribir un poquito eso, desarmando así fracciones simples, con lo cual nos quedan ahí dos polos, ¿está bien? Donde hemos llamado, bueno, omega 0' a esa combinación. Ah, Fijémonos que, o sea, tienen polos complejos esos. Fíjense que la parte imaginaria viene dado por el gamma,
y el gamma era, en la ecuación del oscilador, era justamente el término de disipación, digamos. Eh, es- Como era disipación, y con el signo que se puso en la ecuación, ese gamma es positivo. eh, Volviendo a la expresión ahora de la función de Green, entonces, por su antitransformada, o sea, la función de Green en función del tiempo como antitransformada de la versión dependiendo de omega, podemos reemplazar la transformada e integrar. ¿Está bien? Observación sobre el integral. El integral, digamos, puesta ahí como está en la integral, en R de menos infinito a más infinito, en realidad la pensamos como una integral en un semieje en el plano complejo. La planteamos, fíjense que ahí están marcados en el grafiquito los dos polos, ¿está bien? Que están en el semieje negativo, en el semiplano negativo, en el complejo negativo. Justamente eso tiene que ver con el signo de gamma, ¿está bien? Y bueno, se integra, porque bueno, la integral sobre ese camino analítica que está dentro de la integral, bueno, entonces el teorema famoso de Cauchy. Así que bueno, ese es el resultado de la integral, lo que nos da la función de Green dependiendo del tiempo, ¿no? O de la diferencia de tiempo. Hago una observación, está agregado ahí, claramente está agregado la función de Heaviside, también la función escalón, porque la función de Green esta tiene que ser 0, ¿está bien? Para cuando el tiempo es menor que el t', eso porque tiene que ser, cuando uno la mete en la integral final, digamos, o sea, ahora lo voy a mostrar con un ejemplo esto. Acá remarco la función de Green en su versión dependiendo del tiempo y en su transformada, su versión transformada. Entonces, se acuerdan que, volviendo al inicio, se acuerdan que si yo tengo una ecuación con un operador lineal, como por ejemplo la que está ahí, está bien, que es el ejemplo que vimos en clase en su momento, la solución a esa ecuación, el x de t, viene dado por bueno, la integral esa que está ahí. ¿Está bien? Entonces, ahí el tema es el siguiente. Para la solución esa, la función de Green, esa tiene que ser a valores anteriores al tiempo donde está evaluado el x de t. ¿Está bien? Por eso, más allá de la parte analítica o algebraica de donde dedujimos la función de Green, tiene que ir la función de Heaviside multiplicando. ¿Está bien? Hago ese comentario y aprovecho acá la ecuación donde lo puedo. Con lo cual, vengo a este ejemplo porque este ejemplo va a servir para comparar con lo que hicimos en clase. En clase habíamos resuelto sin función de Green, habíamos resuelto esta ecuación y habíamos encontrado a partir de ahí distintas características de respuesta óptica del material, la susceptibilidad en particular. Entonces, acá que tenemos la función de Green, ¿está bien? Y que tenemos que la solución a esta ecuación es esta integral, podemos hacer lo siguiente, ¿está bien? Reescribo un poquitito la integral adentro, simplemente, digamos, multiplico acá la ecuación por ambos miembros, por una exponencial e integro, y la integral del lado derecho la puedo desarmar en dos integrales, ¿está bien? Con lo cual, fíjense que esas dos integrales corresponden a transformadas de Fourier, ¿está bien? Entonces lo que tengo acá es la transformada de Fourier de la función de Green, y por otro lado, la transformada de Fourier, digamos, del campo eléctrico. ¿Está bien? Entonces, y del lado izquierdo de la ecuación es la transformada de Fourier de la función x de t incógnita. Entonces, justamente, digamos, nos queda en el espacio de frecuencia, nos queda que justamente por ser x de t un producto de convolución entre G y el campo eléctrico, nos queda que en el espacio de frecuencias es un producto de electrones, ¿está bien? Con eso uno tendría x de t. Y de relaciones que, bueno, estas las vimos en clase, de relaciones con la polarización,
ciertas relaciones con la polarización, encontramos que la susceptibilidad, digamos, se puede escribir como la carga del electrón al cuadrado por la densidad, por la función de Green, con lo cual, por ejemplo, obtenemos la susceptibilidad de esta manera, a partir de la función de Green. Me pareció este ejemplo, digamos, lo interesante de este ejemplo es que como habíamos encontrado la susceptibilidad en clase no por la función de Green, sino por otro camino, me pareció ejemplo ilustrativo, digamos, para comparar con otros resultados previos. ¿Bien? Esto fue, digamos, a modo introductorio, lo que es la función de Green clásica, en electro principalmente, se acordarán de electro ¿está bien? Pero bueno, ahora tengo que pasar a otra cosa, que es la función de Green, bueno, para sistemas de muchos cuerpos, ¿está bien? Acá ahí directamente vamos a una definición. A todo esto ya corresponde a lo que es el libro de Howie Koch en el capítulo 9, ¿está bien? Y es un complemento, digamos, sería más o menos a lo que fue la clase, parte de lo que fue la clase 12 de las teóricas, más o menos a partir de ahí se podría continuar con esto. Entonces definimos la función de Green de esta manera. Nuevamente está la función de Heaviside ahí puesta, de Pepo. Y después, bueno, está el anticonmutador, el valor de expectación del anticonmutador de ¿cómo se llama? Estos operadores de campo. ¿Está bien? El anticonmutador. Simplemente, bueno, es una definición. Quieren más explícito, aunque no agrega mucho, bueno, ahí tenemos simplemente ese anticonmutador desplegado, solo para verlo. Entonces, hagamos lo siguiente, ¿está bien? Derivemos, ¿está bien? Derivo respecto al tiempo, a ambos miembros. A la izquierda, nada, y a la derecha, acá, ya, está bien. Pasé la unidad imaginaria y la constante de Planck las pasé para el lado izquierdo, pero después está derivado. A la derecha, como ven, deriva del producto, nada más. Fíjense, una cosa, la derivada de la función de Heaviside, de la función escalón, es una delta, ¿saben? Es la delta de Dirac. Y la derivada del término de la derecha solo afecta al primero de los operadores de campo, porque es el que depende de t, el otro depende de t'. Así que entra la derivada directamente, y me queda la delta de Dirac en el primer término, así que bueno, esa es la derivada respecto al tiempo. Y ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Por un lado, si se fijan, como está como está la delta de Dirac de TT', ahí, cuando multiplico eso al anticonmutador, acá me quedan en el mismo tiempo ¿está bien? Los dos operadores. Por lo tanto, al final, ese anticonmutador va a terminar siendo el anticonmutador en el mismo tiempo. ¿Está bien? Si se acuerdan bien, eso era la delta. ¿Está bien? O sea que acá me va a quedar una delta. Y por otro lado, para la derivada respecto al tiempo del operador de campo que está acá a la derecha, uso la ecuación de Heisenberg, ¿también? Y lo reemplazo por el conmutador con el Hamiltoniano. Con lo cual, llegamos a esta ecuación, como ven, un primer término con deltas, bueno, delta de spin, obviamente, y la delta de posición. Y del otro lado, bueno, quedó incrustado ahí, dentro del anticonmutador quedó el conmutador del operador de campo con el Hamiltoniano. Eso. Y esta es la ecuación de movimiento para la función de Green retardada, donde, bueno, repito, la función de Green acá fue medio decretada. Lo que pasa que, bueno, ahora veremos con un par de cuentas más si tiene sentido esto, ¿no? ¿Por qué se la definió así? Así que, y esta sería la ecuación de movimiento básica. Fíjense que acá, si bien está el hamiltoniano, no estamos usando ningún hamiltoniano en particular, esto es bastante general. ¿Está bien? Obviamente, ese término, que el que tiene el hamiltoniano, dependiendo del sistema sobre el que uno trabaja, es el que ejecutará la ecuación más. Y bueno, vayamos a un sistema de electrones sin interacción, ¿está bien?
tenemos hamiltoniano de energía cinética, que ya hemos visto, escrito así, o se puede escribir con los operadores, en la otra forma, con los operadores de creación y destrucción, adaga y asindaga. Pero bueno, acá está escrito en estos términos. Cuando uno lo mete acá en el conmutador, y eso dentro del anticonmutador, esto termina siendo, acá no estoy poniendo las cuentas estas, pues va a ser muy largo, pero termina siendo la expresión que está a la derecha. Sale el operador de diferencial, sale para afuera, y queda esto el valor de expectación. Con lo cual, reemplazamos en la ecuación de evolución anterior que habíamos visto, reemplazamos aquí, ¿está bien? Metemos el operador, perdón, metemos el valor de expectación, ¿está bien? Observen que al meter eso, lo que va a pasar va a ser que, esperen que busco el cursor, acá está. Cuando meta la constante con la función de Heaviside, meta dentro y multiplique, me queda la función de Green, ¿está bien? Función de Green que puedo pasar al otro lado, al miembro izquierdo, ¿está bien? Es esta función de Green con el operador de energía cinética, ¿está bien? Lo agrupo, y nos quedó entonces esta ecuación, ¿está bien? Donde acá se le agrega un cerito como subíndice a la función de Green, para indicar que estamos hablando de la función de Green para partícula libre, ¿está bien? Para electrones sin interacción. Entonces tenemos lo siguiente: si las inhomogeneidades solo dependen de la diferencia, ¿está bien?, de los tiempos y de la posición, va a pasar lo mismo con la función de Green, ¿está bien? Quiere decir, y entonces podemos hacer esto. Son cuentas que no pongo todas explícitamente para no sobrecargar, pero esencialmente hacemos esto. Escribimos la función de Green por la transformada, ¿está bien? O sea, transformada en ρ, que es R menos R', en tau, que es T menos T', ¿está bien? Multiplicamos por exponenciales e integramos. Hacemos eso, integramos en ambos miembros, ¿no? ¿Está bien? Entonces, del miembro derecho terminan quedando unos por las dos deltas sobre las que fue integrado, y queda simplemente la delta de spin. Y del lado de la derecha, bueno, cuando escribo la función de Green, puedo aplicar el operador diferencial, me va a bajar k cuadrado, me va a bajar un i por omega en el tiempo, y me termina quedando la ecuación que está aquí, donde aparece la transformada, ¿está bien?, de la función de Green. ¿Está bien? Esos son los trucos más o menos que vimos en clase. De nuevo, se puede hacer despeje, como mostré hace un ratito, en la versión, digamos, clásica. Se despeja directamente, ¿está bien?, se pasó dividiendo, con la única observación de que acá estoy agregando como una disipación, ¿está bien? Estoy agregando la energía, un término imaginario, ¿sí?, como veníamos haciendo también siempre, ¿está bien? En el caso anterior no hizo falta, porque en realidad ya la ecuación original era ecuación de oscilador amortiguado, entonces ya solo aparecía el término de amortiguamiento, el gamma, que aparecía en la parte imaginaria, ¿está bien? Pero acá se lo agregamos. Entonces, bueno, acá simplemente repetimos la expresión de la función de Green. Fíjense que ahora puedo escribir, digamos, como la antitransformada, digamos. O sea, puedo escribir la función de Green, antitransformar, y escribir la dependencia en tau como antitransformada de la transformada que depende de omega, ¿está bien? Simplemente escritura habitual. Y ahora lo que podemos hacer es lo siguiente: en este integral podemos reemplazar la expresión de la función de Green, de k y de omega, ¿está bien?, está arriba de todo, la metemos acá adentro, y nuevamente puedo integrar, ¿está bien? Y la integral es este resultado de acá, donde nuevamente, fíjense que el denominador tiene un polo, ¿está bien? Un polo que
que está indicado nuevamente en el grafiquito. El otro tenía dos polos, bueno, este tiene uno solo, pero nuevamente del lado, en el semiplano negativo, ¿también? Semiplano complejo negativo. Con lo cual, digamos, se hace el mismo truco de integración, ¿también? De nuevo, extender los complejos, integrar sobre el camino, la parte sobre el semicírculo, eso, la integral tiende a cero, porque es analítica la función, está acotada, bueno, hay una serie de cuestiones. Y nuevamente, si bien acá, digamos, tenemos la integral, nuevamente agregamos la función de Heaviside, ¿está bien? Que no aparece la integral, obviamente. ¿Está bien? Entonces acá tenemos la expresión de la función de Green retardada de electrones libres. Esta está en función está escrita en función de K y de tau, y arriba en función de K y de omega, ¿sabes? La transformada, una de otra. ¿Está bien? Las marco las dos, simplemente para que las veamos. Y bueno, luego en algún momento las vamos a volver a pegar un vistazo. ¿Bien? Ahora pasamos a lo siguiente, electrones con interacción. ¿Está bien? Habíamos visto electrones sin interacción. Bueno, ahora un sistema de electrones con interacción. Acá volví a copiar la ecuación de movimiento de la función de Green retardada, la genérica, digamos. Recuerden que ese era el término donde entra el hamiltoniano y donde, bueno, según el sistema cambia. Habíamos metido el hamiltoniano de partícula libre, ahí de energía cinética de electrones, ¿está bien? En particular, y ahora lo cambiamos y ponemos el hamiltoniano digamos, de interactuante, ¿está bien? Fíjense que el hamiltoniano total que estoy poniendo tiene, bueno, como vimos en clase en su momento, tiene, bueno, la parte de energía cinética al principio, después una parte de interacción electrón-electrón, ¿está bien? Está puesto una interacción colombiana. Igual las cuentas las voy a hacer con una interacción, podemos poner genérica. Bueno, la parte de interacción de electrón con el fondo, ¿está bien? Esto lo vimos cuando vimos Chilium Model. Y la parte de interacción del fondo con... ¿Está bien? Acá en las cuentas, si ven, bueno, el hamiltoniano de energía cinética, claramente es lo que ya sabemos lo que da cuando meta esta parte del hamiltoniano ahí adentro, porque ya lo hicimos recién. Y la parte del fondo, ¿está bien? De interacción del fondo con el fondo, no aporta, ¿está bien? Porque cuando lo meta acá, acá las densidades, ¿está bien? Puedo no considerarlas como operadores, entonces quiere decir que esto va a conmutar con H y va a dar cero esa parte. Entonces esa parte ya estaría más o menos, ya sabríamos, ¿está bien? Entonces tenemos que metemos el hamiltoniano, ¿está bien? Ahí adentro, miremos desde adentro hacia afuera, primero el conmutador, ¿está bien? El conmutador, bueno, el primer término es el término que ya hicimos en la parte sin interacción, y hay dos términos más, el cuarto término es el que da cero, que no lo pongo, y hay dos términos más, que son, bueno, el segundo, que es el que sale de la parte, ¿cómo se llama? De la parte de interacción electrón con electrón, y el que se ve acá tercero, que es el de la parte de interacción electrón-fondo, también, porque se ve ahí la densidad. Entonces, esa parte correspondería, de nuevo, al conmutador de la función del operador de campo con el hamiltoniano. Vamos un paso hacia afuera, ¿está bien? Tenemos que agregarle a eso anticonmutar con el operador dagado de campo, ¿está bien? Simplemente en la expresión que está arriba del conmutador, anticonmuto y bueno, entra el anticonmutador y quedan los anticonmutadores, ahí como que no hay mucho hecho, nada. Y luego, también un paso más hacia afuera, bueno, acá voy a poner una cosa, hay una notación abreviada, ¿está bien? Lo aclaro. Estoy poniendo los operadores de campo sin los argumentos, ¿está bien? Fíjense que R'' corresponde a spin'', ¿está bien? R corresponde a spin S y R' corresponde a S'.
Lo simplifico eso en la notación esta abreviada para no sobrecargar simplemente. Y salimos un paso más hacia afuera, ¿está bien? De todo este nido de cuentas, y tomamos valor de expectación. Simplemente, bueno, me quedan los valores de expectación. Entonces hay que hacer un poco esta cuenta. Eh, la primera, en la primera línea, la parte de energía cinética, no hay que hacer nada porque eso ya fue hecho y ya sabemos el resultado de antemano, así que ahí no hay mucho por hacer. Acá copio la ecuación de recién. Esta parte, como les dije, ya sabemos, cuando meta esto acá adentro, multiplique por la función de Heaviside, la primera parte de energía cinética es la función de Green, y ya sabemos lo que da, y cuando multiplique, de nuevo, por el I sobre H barra, por la función de Heaviside, aquí dentro, ¿está bien? Con este anticonmutador de dos operadores, nuevamente, eso es la función de Green. ¿Está bien? O sea que esas dos partes va a dar la función de Green. ¿Sí? Así que, haciendo esa cuenta, la parte de energía cinética me la llevé nuevamente para la izquierda, ¿está bien? Como hicimos antes. O sea, esa cuenta es la que hicimos antes exactamente, y el agregado es acá en la segunda línea. Y en la segunda línea hice la distribución de la función de Heaviside, y acá me apareció la función de Green, ¿está bien? Eh, en ese lugar. Y nos queda esta parte, ¿está bien? Nos queda este anticonmutador donde tenemos tres operadores en un lado multiplicándose y, bueno, uno dagado del otro lado. Entonces, esa hay que hacer un poco la cuenta, ¿está bien? La muestro, vamos a mostrarla como sí, medio, pasarla rápido, pero más o menos los pasos básicos. Bueno, acá está, primera línea, está el anticonmutador explícito, nada, no hay nada. Segunda línea, sumé y resté este juego de operadores, simplemente suma y resta, está en rojo marcado, así que ahí suma y resta. En la tercera línea ya hago lo siguiente. En el tercer sumando, aprovecho el producto del operador dagado con el otro sin dagar. Bueno, es 1 menos ¿cómo se llama? Ese producto conmutado, ¿está bien? Bueno, lo que Ramiro estuvo usando hace un rato. Y lo mismo hago en el cuarto sumando con los dos operadores del medio. ¿Está bien? El dagado y el sin dagar. ¿Está bien? Escribo eso como 1 menos los operadores conmutados. Entonces, bueno, distribuyo. La cuarta línea está distribuida nada más. Fíjense que los términos de dos operadores, esos dos se cancelan entre sí, uno suma, uno resta, esos se van. Y me quedan 4 términos, que son los que se ven en la anteúltima línea. ¿Está bien? Acá, bueno, hay una conmutación en el medio, porque el tercer término hay un cambio de signo porque hay una conmutación. Entonces me quedan los primeros dos términos sumando, los otros dos restando, y marqué, acá en azul marqué, bueno, este factor que está repetido, por lo tanto saco factor común a la izquierda, y acá marqué en verde los dos factores repetidos, los saco de factor común a la derecha. Nos queda esto, no hay mucho para decir. Ahora le aplico el valor de expectación, porque eso es lo que hay que hacer. Arriba está el valor de expectación del anticonmutador. Así que, bueno, queda esto. Hasta acá serían las cuentas más o menos sin hacer ningún tipo de suposición, solamente tratando de aplicar solo propiedades de fermiónicos. Acá viene un paso que por ahí es interesante, ¿está bien? Es sencillo, pero bueno, es interesante, porque si no, no se podría avanzar. Que es el siguiente, es desacoplar estos valores de expectación en productos, ¿está bien? De la siguiente forma, ¿está bien? Al estilo, o sea, es como la Random Phase Approximation que hicimos un par de veces, hubo que hacer, con lo cual me quedan estos valores de expectación de productos de dos, a ver, tienen que agarro el cursor, ¿está bien? Bueno, este producto, acá me queda el valor de expectación del
computador, bueno, acá lo mismo, eso. Fíjense que todo este valor de expectación, que está metido ahí en la ecuación de arriba, va multiplicado nuevamente por I sobre H barra, por la función de Heaviside. Entonces, los dos términos que están acá abajo, que están marcados, ¿está bien?, multiplicados por la función de Heaviside, son la función de Green. Cada uno de ellos es la función de Green. No la misma, porque ven que el spin es distinto, no la misma. El R, uno tiene R2, el otro tiene este tiene R'' y R', y este tiene R y R', pero son la función de Green. Entonces, cuando metemos eso arriba, lo que queda es, bueno, la ecuación, la tercera, que está aquí marcada, donde, a ver si puedo, marco esto, a ver, esperen que, no sé por qué pierdo el cursor de, esperen que voy para, ahí está. Fíjense, entonces me apareció esta función de Green, ¿está bien? De la segunda línea, y la función de Green de abajo, ¿no?, la de la tercera línea, ¿sí?, que por supuesto están evaluadas en distintos tiempos, distintos R's. Y obviamente ahí los valores de expectación de los dos operadores, que bueno, es lo que resultó de las cuentas. Después de acomodar esto, ahora viene una cuenta, viene una definición que es medio, si uno la mira así a simple vista, medio estrafalaria, pero que lo que busca es lo siguiente. Por eso la definí yo, o sea, como que tuve que reconstruir todo para poder lograr entenderla. Es que la idea es la siguiente: como la función de Green, las dos que aparecen acá, segunda y tercera línea, están metidas, fíjense, dentro de una misma integral, multiplicada por el término de potencial, ¿está bien? Que bueno, eso había salido del principio de factor común entre los dos términos. Como las dos funciones de Green no son la misma, o sea, no están evaluadas en el mismo argumento, ¿está bien? Entonces, acá yo no puedo factorizar esto. Ahora, con esta definición de abajo, esto que ahora veremos por qué se llama autoenergía retardada, con esta definición de abajo, fijan bien, acá, por ejemplo, la primera delta no, la delta t menos t prima prima no, pero la segunda delta, la que se encuentra adentro de este paréntesis grande, que está multiplicando a una integral y no al segundo término, esta delta en R2', si se fijan bien, si eso integro multiplicándolo por la segunda función de Green que aparece acá, ¿está bien? Como está esa delta, fíjense que el R2', este de acá, se transforma en un R sin primar. ¿Bien? Entonces, con esta definición, lo que se está buscando es reescribir todo este término, ¿está bien?, este segundo término, de la siguiente manera, ¿está bien? Como una sola integral, o sea, la integral donde lo que aparece dentro, ¿está bien?, es una sola función de Green, como que uno pudo factorizar a partir de la definición esa, donde, bueno, esto que está multiplicando la función de Green es toda esa definición choclo que vimos recién, la autoenergía retardada, y entonces me queda todo llevado a estos términos. Bueno, una suma de una integral de este producto. Fíjense que acá tengo la función de Green multiplicada por otra función, ¿está bien? Pero no están evaluadas, ¿está bien?, en el mismo R, ¿está bien? O sea, fíjense, el R, acá tengo R y R'', acá tengo R'' y R', o sea que están corridas, una está corrida de la otra, por lo tanto, acá hay una convolución. Esto es una integral donde acá hay una convolución, un producto de convolución. ¿Está bien? Entonces, todo el trabajito fue para llevar todo eso a esta escritura. Esta ecuación es reescrita así, lo que se llama la ecuación de Dyson para la función de Green retardada, que por supuesto salió de la función de Green retardada, la general, la ecuación de movimiento, la que está escrita arriba.
para el hamiltoniano de electrones con interacción. Entonces llegamos a esa ecuación, ¿está bien?, de Green retardada. Bueno, la podemos dejar así, digamos, más allá del aspecto que tiene, digamos, mucho más, no le podemos sacar el jugo, salvo que, bueno, vayamos a algún ejemplo, digamos, por ahí más concreto, y veamos si mete a luz. Entonces, bueno, acá la copio la ecuación simplemente para que la tengamos a la mano. Fíjense, analicemos el siguiente caso, digamos, particular. ¿Está bien? Fijémonos lo siguiente, supongamos, bueno, por una cuestión de comodidad, de facilidad, pongamos el spin que sea diagonal, que sea spin S, el punto, y de nuevo, supongamos que la dependencia acá es con la resta, ¿está bien? O sea que esto depende de la distancia, ¿está bien? No depende del centro de masa, ¿está bien? Y depende de la diferencia de tiempos. O sea que en ese caso, simplemente acá estoy reescribiendo abajo, en ese caso particular, como es la ecuación de arriba. La ecuación de Dyson es esta ecuación de aquí. Acá quizás se ve más claro que hay un producto de convolución, esta, ¿está bien? Con la función de Green, con la otra, con la energía, digamos, esta energía que se definió. Y entonces ahí, haciendo transformada de Fourier, ¿está bien? Como, bueno, más o menos como venimos haciendo en clase, y como ya mencioné varias veces, del lado izquierdo, claramente transformo Fourier, hago la transformada tanto en ρ como en tau, espacio y tiempo, con lo cual me queda, bueno, la aplicación de los operadores es la de siempre, y me queda la transformada de Fourier de la función de Green. Del lado derecho, fíjense que las dos deltas pasan a ser el 1 al transformar, y lo que era el producto de convolución, enchufado ahí en la integral esa, se transforma en un producto de funciones. O sea que para las funciones, para la transformada, me queda el producto de la función de Green, de la transformada de la función de Green por la transformada de lo que era la autoenergía. Entonces ahí se ve el motivo de por qué se reescribió todo para que quedara la función de Green pelada acá multiplicando algo dentro de la integral. ¿Está bien? Entonces con ese truco, bueno, podemos hacer el despeje, si quieren, simplemente despejar, con lo cual tendríamos la transformada de la función de Green. Fíjense, la expresión es similar a la de siempre, ¿está bien? Aparece el término E sub k, que es el término de energía cinética, ¿está bien? El de siempre. Bueno, está agregado acá el término disipativo, llamémosle, ¿está bien? Que agregamos, imaginario. Y bueno, aparece el nuevo término, ¿está bien? El nuevo término es esta autoenergía, justamente. O sea que lo que hace este término justamente es dar cuenta de la interrelación entre todas las partículas y correrme la energía, ¿está bien? De lo que era la energía cinética cuando no había, ¿cómo se llama? Interacción, ¿está bien? Entonces, tenemos la función de Green retardada para electrones interactuantes, ¿está bien? Y vemos el corrimiento de la energía. En general, esta autoenergía, esto es una función compleja, o sea, en general esto tiene una parte real y una parte imaginaria, o sea que, aunque uno no ponga el término disipativo, de todas maneras, esto en general tiene una parte imaginaria, está bien, que va a dar cuenta de una disipación, ¿está bien? Que tiene que ver con la interrelación en las partículas. ¿Está bien? Entonces, creo que este ejemplo es también más o menos ilustrativo. Entonces, para, digamos, redondear un poco, resumamos, así evitemos las cuentas y vayamos directamente a los resultados. Vimos un repaso de qué es la función de Green clásica, ¿está bien? La sacamos, en particular, trabajamos con la ecuación del oscilador, ¿está bien? Y la sacamos de reemplazar la inhomogeneidad por una delta, y de ahí, bueno, transformada de Fourier mediante y cuentas mediante, obtuvimos la función de Green, que sale, bueno, en sus dos versiones, ¿está bien? Versión transformada y no transformada. Eso fue como una introducción clásica, ¿está bien? Después pasamos a función de Green en muchas partículas. Directamente a modo de decreto dimos la definición, pero bueno, creo que ya se vio por qué se definió así.
vimos dos casos, ¿está bien? La analizamos un poquito en dos casos, un caso de electrones no interactuantes, donde, bueno, del hamiltoniano correspondiente y de la ecuación de Heisenberg sacamos cuál era la ecuación, y de ahí, nuevo, transformada de Fourier mediante, y algunas cuentas mediante, salieron las dos, la función de Green asociada, ¿está bien? En sus dos versiones, bueno, por lo menos esas fueron las que mostré. Y bueno, con la energía que corresponde, ¿está bien? Lo que arriba corresponde a la energía, la frecuencia omega 0', digamos. Y después, como caso B, vimos un caso de electrones con interacción, ¿está bien? Si bien se complica un poco la cuenta y digamos, había que llevar una reescritura a la ecuación esta, para poder hacer la transformación y que fuera fácil la transformar de Fourier, ¿está bien? De todas maneras, se hizo. Y lo cual nos llevó, transformar de Fourier mediante, nuevamente, a la expresión que está acá abajo de todo, como función de Green para ese sistema. ¿Está bien? Donde acá, obviamente, esto recuerdo que ya había aparecido en clase cuando vimos sistemas interactantes, drift de la energía, ¿está bien? Por la energía del sistema, de la interacción, que corre la energía del sistema no interactuante, ¿está bien? Entonces, esto como para, digamos, ver más en perspectiva, sin las cuentas, lo que hicimos. Complementa un poquito lo que fue en lo que es bueno, sale parte del capítulo 9, principalmente del Hauy-Koch, y complementa lo que fue, bueno, no sé, clase 12 y dos clases. Y lo que fue la clase 18, la parte clásica. ¿Está bien? Entonces, eso es más o menos lo que tenía para comentar. Y bueno, acá, no más por ahora. Sí, estamos aquí, Máximo. Gracias. Muchas gracias. No, Gracias, no, por Máximo. nada, Luis. Por nada. No sé. Bueno. No sé si ahí estoy compartiendo pantalla, me parece. Sí. Sí. Sí, bueno, si tienen preguntas o algo. Yo debo irme, Máximo, pero No hay como problema, no hay problema. van a compartir la grabación, Sí, por supuesto. yo Grabación, entonces te el hago la archivo, pregunta, no hay te la problema. hago después. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No hay ningún problema, Luis. Muchas gracias. Hasta No, luego, no. Pablo, Chao. Marcelo, Ramiro, No hay compañeros. problema. Hasta luego, Luis. Nos vemos el viernes. Sí, El viernes nos vamos a ver, ¿verdad? sí, sí, Sí. sí. Ok. Chao. Chao. Hola, hola Máximo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo tengo una consulta, pero es más que nada porque yo no estoy familiarizado con las funciones de Green. Por lo que veo es una herramienta, pero no logro captar o sea, cuál es la utilidad de esta herramienta. Esa sería la pregunta, o sea, ¿para qué me sirve la función de Green? Sí, en realidad, por ejemplo, si vamos a lo que fue la versión como clásica, digamos, yo mostré el ejemplo al final, digamos, de lo que fue la cuenta, mostré la aplicación de cuando ya teníamos la función de Green, ¿está bien? Cuando ya teníamos la función de Green asociada a esta ecuación, ¿está bien? No sé si la tenés a la vista. ¿Tenés a la vista ahí? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Acá. Sí, a la primera ecuación de acá, cuando sacamos la función de Green asociada a esta ecuación, fíjate una cosa, la función de Green, digamos, uno tira a la basura la inhomogeneidad, ¿sí? La tirás a la basura, la reemplazamos por una delta, ¿está bien? Y resolvemos esa ecuación. Eso es lo que me da la función de Green asociada a ese operador. ¿Está bien? ¿Está claro? O sea, la función de Green
es la solución no de la primera ecuación, sino de la segunda ecuación, donde fíjate que el campo eléctrico eso no está y hay una delta. ¿Está bien? Sí, o sea, yo podría puntualizar esa inhomogeneidad en mi ecuación Es que, y claro, resolver. vos estás poniendo una especie de fuente puntual, ¿está bien? Si fuera la ecuación, suponete de Laplace, ¿está bien? Una ecuación, querés encontrar el campo. Si vos pones una fuente puntual, es poner una inhomogeneidad que es una delta. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Si sí, tuviéramos la ecuación de Laplace. Y vos podés resolver eso y encontrarías la función de Green. Ahora, ¿qué pasa? Cuando después vos agarrás la ecuación de Laplace y pones una fuente, digamos, una distribución de carga arbitraria, en principio, ¿sí? ¿Está bien? Vos, la distribución esa, la solución, la podés encontrar, ¿dónde estamos? Acá. La solución, ¿está bien? La podés encontrar integrando la función de Green por la distribución, que es tu inhomogeneidad. claro, claro, sí, sí. Ahora O, entiendo. o sea, Sí, ahí sí, estaría, o sea, resolvés la ecuación para una inhomogeneidad que es una delta, que es puntual, y si eso lo lográs tener resuelto, después cuando esa inhomogeneidad la cambias por cualquier otra cosa, la solución de la ecuación va a ser la integral esa. Ojo, por supuesto, después hay que resolver la integral, digamos, de ya. Pero formalmente tendrías la solución. ¿Entendés? sí, sí, entiendo, perfecto. Muchas gracias, Máximo, muy, muy buena tu Esa charla. sería como una idea muy genérica, ¿no? No te estoy dando... No, no, pero entiendo, esa era la pregunta, iba justamente hacia eso, porque yo no estoy, en ingeniería no vemos funciones de Green, pero sí vi algo muy así por arriba, o sea, una utilidad en electromagnetismo en física, pero nunca me quedó del todo claro bien la utilidad de la herramienta, pero ahora con lo que me dijiste sí, entiendo, entiendo. eh, claro, Pero, fíjate que como la fuente perdón. que pones es puntual, es una delta, es como que después, o sea, vos estás solucionando para una fuente que es un punto, y después cuando tenés una distribución arbitraria, esta integral es la que te está como redistribuyendo y dando la información, ¿está bien? Que no la tenías en la solución de la fuente puntual, la estás recuperando con esa integral, en cierta medida. Que te Se usaba, mapea, sí, por ejemplo, Marce. para encontrar el campo eléctrico debido a una distribución arbitraria de carga, ¿no? Claro, claro. Vos tenés la solución de la ecuación de... vos sabés que la fuente de del campo eléctrico o la... ¿Cómo se llama? No sé, gradiente, sino la... Claro, sí. Perdón. No sé, por ejemplo, para la ecuación de Laplace, no sé, de un Exacto. potencial, qué sé yo, de RT o de R, no sé, lo que sea. ¿Está bien? Si uno lo resuelve para una fuente puntual, acá mete una delta. Y esa es la Exacto. aproximación para una delta. Pero si después uno ahí tiene una ρ, qué sé yo, de R, de RT, Integrada. y quiero el potencial, y digamos, qué sé yo, en vez de ponerme a solucionar esto, si yo ya tengo la solución esta, ya integro. ¿Está bien? Integro la solución de esta ecuación, que es la función de Green asociada, multiplicada por el ρ. Integral me va a dar el potencial solución. Pensás la distribución como hecha por infinitas delta y la vas integrando sobre eso. Y la función de Green te da el pedacito del campo asociado a cada delta. Claro. Eso era lo más elemental, digamos, que vimos, creo, con la física 3, o en electro. El electro. Sí. ¿Sabes? Yo querría hacer un comentario por la pregunta de Federico. O sea, Máximo se centró en el uso de la función de Green de una ecuación diferencial.
pero la función de Green de muchas partículas que definió después es una función como de correlación que contiene información física del sistema, ¿no? En algunas de las fórmulas de Máximo se veía, ¿no? Los polos de la función de Green son las energías de excitación del sistema, son las autoenergías del sistema de n partículas, por ejemplo. Y después tiene, en el caso en que resolvió ahí de partícula libre, se ve incluso como la parte imaginaria, y después mejor cuando tiene la autoenergía también. Eso permite pensar en las cuasipartículas, ¿no? Cómo la energía aparece modificada por esa delta que le da una vida media, o sea, hace que no sea un autoestado totalmente. Y después cuando aparece la self-energy, también lo mismo. Las energías de partícula única son corregidas por la autoenergía por acá, ¿no? Ahí. Y eso queda como un polo en el denominador, ¿no?, de la función de Green. Entonces, si a uno le dan mágicamente la función de Green de un sistema, mira dónde tienen los polos y ahí ya saca las autoenergías del sistema. Y después se puede demostrar Lo único que están cerrando todo un montón de información, eso. claro, Uno ve como un corrimiento y dice, ah, bueno, un corrimiento, pero claro, en realidad es un chorizo a toda la información metida como comprimida. dependiendo de quién es la interacción, se producen esos corrimientos. Claro. Bueno, en un curso de Many Body se demuestra, ¿no?, qué otras cantidades físicas se pueden calcular una vez que uno tiene la función de Green. Ah, Y claro. la autoenergía que apareció ahí es una herramienta adicional porque a veces es más fácil calcular la autoenergía y uno va después y la mete en la función de Green y con la función de Green calcula cosas. Claro, acá no calculé nada con la función de Green. Claro. Sí, en la versión, digamos, clásica lo mostré simplemente. No Sí, hicimos. Pero sí, lo mostré para que se viera que nos daba que nos daba la misma susceptibilidad que encontramos en clase, porque en clase habíamos llegado a esta expresión de la susceptibilidad, obviamente, yendo directamente a la resolución de la ecuación, ¿no?, etcétera, fuimos por otro lado, y acá yo lo mostré como ejemplito, pero claro, en la parte de muchos cuerpos y eso no me metí con ejemplos. y bueno, lleva tiempo, pero está muy bueno haber visto la definición, haber visto, ya hiciste RPA, ¿no? Y ahí mostraste Sí, cómo la autoenergía en RPA sí. o Hartree-Fock. Ahí. Y sí, ahí Hiciste fue interesante. RPA. Sí, o sea, fueron muchas cosas, fueron las herramientas que fuimos usando en clase, digamos. Sí, sí, Nuevamente. pero con esta, la función de Green es más poderosa que las cosas que usamos en clase. Contiene mucha información. A ver, les puedo decir una palabrita más. Uno, con el operador Psidaga, primero crea una partícula en R'T', y después destruye una partícula en R, ¿no? Y después se fija el overlap con el estado inicial. Ese es el espíritu de la función de Green. Tomo el estado inicial, el ground state, creo una partícula
dejo evolucionar el sistema de n+1 partículas, destruyo una partícula en otro lugar y hago el overlap, ¿no? Es una correlación que incluye el tiempo y la interacción de las n+1 partículas. Y de Buenísimo. ahí uno destila información sobre el sistema con interacción. Perdón, Pablo, un comentario extra, porque mira, justo cuando vos hablabas de eso, en teoría de campos, que es lo que yo conozco, las funciones de Green justamente son los vértices o lo que lleva momento en un diagrama. Entonces las funciones de Green te conectan campos en un estado inicial, porque en tu misma notación, esto que depende de tau, estás escondiendo que tenés un estado inicial y un estado final. Entonces en campos, cuando vos calculás un vértice o querés calcular un scattering, necesitas una función de Green que te conecte el campo inicial y el campo final. Y cada tipo de interacción, cada una de esas liñitas que vimos en clase, los diagramas de Feynman, es una función de Green que lleva momento, se dice. Entonces, está muy bueno esto que es lo que dice Pablo, que te conecta estados iniciales y finales, y por ejemplo se usan procesos de scattering para calcular secciones eficaces y todas esas cosas. Lo que te acopla los campos y la cantidad de campos son todas funciones de Green, y se hacen cosas de este estilo. Sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Máximo. La verdad que Nada. muy interesante, muy claro. Gracias, Máximo. Invita Gracias a ustedes. a seguir leyendo y Sí, sí, sí. Dejo de compartir. bueno, Sí, sí. y yo paro la grabación. Muy bien.